Hola, ¿cómo estás? Soy Eva y en este video te voy a contar algunas de las cosas que hice para salir de mis ataques de pánico. Los ataques de pánico pienso que son y están relacionados a guardarse emociones. Todas las veces que me sucedieron fueron veces en las que yo meses atrás o un tiempito atrás de ese episodio venía ya con alguna decisión que tomar y no tomaba, con algo que decir y no lo decía, con algo que necesitaba hacer por mí misma, por mi vida y no lo hacía. Entonces, esas emociones, esas sensaciones internas que tenía, las tapaba, las callaba, intentaba como vivir igual sobre todo eso y no escuchar a mi inconsciente, no escuchar esa voz interior que te dice, te está pasando esto, te está pasando esto, y te va avisando, porque es así, el ataque de pánico es la llegada final de un montón de avisos que tenemos antes. Al primer momento que yo registro una emoción, dejo de ser preso de esa emoción porque la veo de forma objetiva. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo en un papel, hoy me siento angustiada, me siento estancada, me siento bloqueada, etcétera, y empiezo a enumerar todo lo que me pasa, lo voy a ver de forma objetiva y voy a ver que no estoy siendo presa, no me estoy identificando totalmente con ninguna de esas emociones, sino que las que estoy pasando en ese momento. No son mías, todavía no se hicieron carne. El tema con los ataques de pánico es que llega un punto en que ya hicimos carne todas las emociones que fuimos tapando, ya se volvieron parte de nuestras células. Entonces, por eso es tan difícil, y por eso en el episodio del ataque, ¿no? Del episodio de pánico, sentimos como falta de aire, sentimos como agitación, llanto, como una sensación de presión extrema, por lo menos así lo sentía yo, presión extrema, como que no hay salida, como que toda esa energía sale a la luz y nos abruma, ¿sí? Y nos encierra como en esa burbuja en la que no podemos respirar. Esto es porque justamente nos fuimos identificando tanto con las cosas que no dijimos, con las cosas que no decidimos, que entonces cuando llega el momento del ataque de pánico es como la alarma final, como decir, o hay un cambio o hay un cambio. Esas pequeñas alarmitas que nos va dando el mundo físico, el plano físico, hacen con que no sea todo de prepo, no es que un día me levanto y tuve un ataque de pánico. Eso viene arrastrándose de hace tiempo. Y lo importante, lo primero que sirve es saber desde hace cuánto viene arrastrándose. Desde cuándo yo reconozco que me estoy desatendiendo a mí misma, que me estoy ignorando, que estoy ignorando mis emociones o que no me estoy escuchando. Desde cuándo lo reconozco. Y si pueden identificar esas etapas, van a saber muy bien que por qué se generó. Pero no porque en un hecho puntual, sino desde cuándo se estuvieron acumulando esas emociones que luego explotaron en el ataque de pánico. Otra cosa que me di cuenta en los varios episodios que tuve es que el ataque de pánico se encuentra con el ego, ¿no? Y el ego que dice que yo lo puedo controlar todo, yo puedo solucionar esto, no necesito ayuda de nadie, no necesito hacer cosas diferentes. El ego siempre nos va a mantener en el mismo lugar, pero está mostrándonos esos límites. El ego es un maestro en nuestra vida y está mostrándonos esos límites justamente para que nosotros rompamos con eso. El hecho es que cuando se encuentra con el ego, este síntoma, ¿no? El pánico, como quiere enfrentarse y romper con nuestras barreras mentales, ¿sí? Y hacernos ver que hay algo que tenemos que trabajar. O sea, hacernos ver, che, tenés que darte bolilla, tenés que darte atención, tenés que resolver esto. Eso nos está diciendo el ataque de pánico. Y el ego lo que va a decir es, no, todo está bien, es solamente llanto, es solamente miedo, todo el mundo tiene miedo, podemos solos con esto, ¿sí? Entonces, la primera cosa que hay que romper es eso de si soy fuerte, no puedo pedir ayuda, o pedir ayuda me hace más débil, ¿sí? A veces tenemos que darnos cuenta ese juego que nos está jugando el ego, vale la redundancia, y romper con eso. Eso es lo primero que te va a sacar de la perspectiva en la que estabas mirando tu situación y te va a hacer poner desde otro lugar, desde otro punto de vista, desde una nueva perspectiva. Entonces, primero es, bueno, si no puedo solo, no puedo sola, puedo pedir ayuda, ¿sí? Y decirlo, decir que me está pasando esto, no simplemente callarlo, porque el ataque de pánico muchas veces viene en formas ya extremas y no se puede esconder, pero hay veces en las que lo estamos pasando, lo estamos sintiendo, pero lo sentimos en soledad y no se lo comunicamos a nadie. Entonces, el primer paso para romper con eso y para empezar a abrirse realmente a las posibilidades que me van a ayudar a sanar ese síntoma es pedir ayuda o simplemente contarle a una persona de confianza por lo que están pasando. Y una persona de nuestra entera confianza, de nuestro entorno cercano, puede tener una mirada que nos sirva muchísimo, porque cuando nosotros estamos dentro del síntoma, dentro del ataque de pánico,
nosotros estamos mirando nuestra realidad como un laberinto sin salida. Entonces, cuando otra persona me da su opinión sobre mi vida en ese momento, siempre sabiendo elegir qué persona, ¿no? Me va a decir muchas cosas que yo quizá no estoy pudiendo ver en ese momento, literal, no las estoy pudiendo ver, me estoy cerrando tanto porque me siento en esa caja, me siento ahogada, me siento encerrada, que no estoy pudiendo ver la salida. Y esa persona puede mostrarme, aunque sea destellos, de lo que podría ser mi salida de ese ataque de pánico. Otra de las cosas que yo hice fue, bueno, al identificar que era siempre, ¿no?, esa etapa de guardar emociones por alguna cosa en particular, porque siempre fueron momentos como que me di cuenta que hice, por un mes, hice como que nada, como que no me pasa esto, no estoy sufriendo, no estoy extrañando, no me está pasando nada, y guardaba eso por conservar mi personalidad, por conservar de mi personalidad, por ejemplo, extrañar, ¿no? Eh, Estuve como un mes extrañando y bueno, y lo estaba guardando, me lo estaba callando, pero porque, no sé, quería quedar en mi personalidad egoica de soy desapegada, soy libre, no extraño a nadie, no tengo necesidad de ver a nadie, o sea, como el identificarme tanto con esa personalidad hizo que la quiera mantener, o que mi mente me lleve a mantenerla, y las emociones quedaban en otro plano. Entonces, al identificar eso, lo que hice fue empezar a escribir. Empezar a escribir, si bien ya escribía muchísimo, empecé a escribir día a día o en los días que me acordaba, porque tampoco es algo que uno se puede poner en obligación de hacerlo, porque ahí ya no lo vamos a hacer, pero por lo menos yo no me sirve así, tengo que tener como una motivación para hacerlo y hacerlo todos los días. Entonces, lo que hacía era anotar las emociones que primero me venían en mente cuando me levantaba, ¿sí? Entonces anotaba, bueno, hoy me siento de esta forma, y en pocas palabras, ¿sí? Entonces, cuando iba pasando el tiempo, iba retomando esa lectura y me iba acordando, uy, mirá, en la primera semana del mes estuve así, re bajón, y ahora ya estoy re bien, ya eso lo solucioné. Como que uno va viendo que las cosas en realidad son cíclicas, que nuestras fases son cíclicas, sobre todo las mujeres, pero los hombres también. Entonces, le va quitando peso a la emocionalidad. Va viendo que las emociones se transitan, se procesan, se sienten y se dejan ir. Las emociones pasan por nosotros, no somos nuestras emociones. Las emociones no constituyen lo que somos. Entonces, al escribirla y al escribir por un tiempo determinado, ya sean 7 días, se van a dar cuenta que tienen emociones completamente distintas todos los días. Entonces eso da cuenta de que en realidad pasamos por esas sensaciones y no somos eso. Entonces es importante escribirlo también para objetivizar, digamos, lo que nos está pasando y dejar de identificarse con la cosa, con el síntoma. Y ahí paso a otra cosa también que tomé conciencia, que es identificarse con el síntoma. A veces hay un gustito en identificarse con los síntomas. Y me ha pasado en pacientes que he escuchado, porque yo nunca llegué, por ejemplo, a tomar pastillas o a hacer un tratamiento psiquiátrico, ni mucho menos nunca fui a un psicólogo tampoco por ese tema. Pero lo que sí siempre apliqué en mis terapias alternativas, digamos, en mis herramientas, las herramientas que tenía en realidad, y también pedí ayuda de mi entorno, obviamente. Pero me ha pasado de que se me acercaron pacientes que el discurso era, antes de empezar el tratamiento, era soy miedosa, tengo ataques de pánico, soy diagnosticada de ataques de ansiedad, y a veces pasa eso, no digo que sea mentira, te pueden diagnosticar como que tenés ataques de ansiedad crónicos, ataques de pánico crónicos, dar medicación y demás, pero que eso no te limite, que eso no te haga dejarte identificada con ese síntoma y decir yo soy esto ahora. Yo ahora soy una persona que tiene ataques de pánico, porque eso lo define hacia el futuro. Entonces, para empezar a cambiarlo es siempre desapegarse de la cosa que estás sintiendo, siempre desapegarse del síntoma. Nunca estar aferrado ahí como que tu personalidad es esa. O lo mismo como con todas las emociones, cuando decimos, verbalizamos el soy una persona angustiada, soy una persona solitaria, soy una persona acelerada, soy una persona activa, a veces eso después, en el momento, sentimos que lo estamos diciendo porque es algo positivo, no la angustiada, pero bueno, el soy activa, soy productiva, por ejemplo. Eh, lo decimos porque sabemos que es algo positivo nuestro, entonces al decirlo obviamente lo queremos perpetuar. Pero muchas veces, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy demasiado cansada y no puedo parar, no puedo parar mi mente, no puedo parar de descansar, no puedo permitirme la relajación en mi vida o el disfrute? Si no puedo parar de hacer porque tengo en la cabeza, estoy en la caja de que soy una persona activa y que soy productiva, entonces no puedo dejar de serlo porque lo soy.
Entonces, todo aquello con lo que nos identifiquemos emocionalmente, con el que lo hagamos carne, después es muy difícil salir de ahí. Y siempre tiene su lado positivo y su lado negativo, todo lo tiene, es una ley universal. Entonces, eso les recomiendo, como no identificarse tanto con el síntoma ni ponerlo en su discurso. Simplemente decir, lo que yo le decía a mis pacientes, por ejemplo, es, mira, simplemente cuando lo cuentes, si es que lo querés contar, porque tampoco es necesario hablar con todo el mundo de este tema, solo con las personas de confianza para pedir ayuda, para sentir el apoyo. Pero si lo querés contar y hablar del tema, decir, mira, yo estuve pasando últimamente por estos ataques de pánico, vienen a raíz de muchas cosas que me estuvieron pasando, eh, lo que sea, pero es estuve pasando o estoy pasando, estoy procesando esto, estoy transitando esto. Siempre es importante eso. Bueno, otra cosa que me sirvió mucho hacer es hacer algo diferente. Eso me sirve en todo. Yo he pasado por depresión, por ansiedad, por pánico, por todo lo que se les ocurra, emocional y mental me ha pasado. Y siempre lo que me saca de ese bucle, digamos, porque es como un loop de que, por ejemplo, cuando estaba con depresión era como, un día me sentía bien y yo ya sentía que me había curado, y no era así, porque al otro día pasaba algo y me disparaba de nuevo todas las mismas emociones de la depresión porque estaba ahí todavía. Entonces, lo que me servía era cuando estaba en el momento, que es cuando estás más difícil, cuando estás en esos días y te estás dando cuenta que lo estás sintiendo y que estás volviendo a caer en lo mismo, en el mismo bucle de pensamiento, lo que haces es hacer algo diferente. Si en ese momento que caes en el bucle estás trabajando, por ejemplo, bueno, hago una pausa, me voy a caminar, me voy a correr, salgo, no sé, al parque que nunca fui, que estaba acá a la vuelta, que hago algo, hago una comida diferente. No soy de cocinar, bueno, hago una comida entonces. O voy y compro algo que nunca como, nunca suelo comer. Entonces, miro una película que nunca miraría. Algo diferente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos, ahí me voy con la última explicación de para que se entienda por qué hablamos de emociones, por qué hablamos de pensamientos cuando hablamos de ataques de pánico. Más allá de que el ataque de pánico en general se termina sintiendo plenamente en el cuerpo físico. Entonces, hay una diferenciación. Nosotros tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Voy a intentar ponerlo así como muy simple. Nosotros lo que sucede es que vivimos una experiencia y esa experiencia la podemos recordar de dos formas. Primero, fecha, lugar, personas que estuvieron, no sé, lo que pasó, una imagen así flashera de lo que sucedió. Y por otro lado se va a guardar lo que sentí en ese momento, en ese episodio, lo que me produjo, las sensaciones que me produjo, la bronca con la que me quedé, las cosas que no dije, cómo miré a esa persona, cómo me miró esa persona a mí. O sea, todas esas cositas no nos quedan guardadas en la parte consciente del cerebro, sino en la parte inconsciente. Y esta parte inconsciente es la que guarda esa memoria emocional. Entonces, por eso les decía hoy que el ataque pánico es una alarma física, como cualquier síntoma, que nos está indicando hay algo en el otro lado, hay algo en el plano inconsciente que hay que traer y sacar, porque ya está como demasiado lleno, ¿sí? Entonces es así, cuando uno lo ve así de simple, dice, ah, sí, con razón tengo todo esto, porque cuando llega a la parte física, cuando llega a un ataque de pánico, a un dolor de cabeza, jaqueca, a un dolor de espalda, que, no sé, me engripo todo el tiempo. Cuando llega el síntoma a la parte física, siempre hay algo del inconsciente como que se rebalsó, como que ya no más. Tiene que salir esto a la luz y tiene que transmutarse porque ya no es necesario que me siga moviendo desde esa memoria emocional. Tengo que moverme desde algo nuevo. Entonces, cuando yo no me doy cuenta todavía que, no me doy cuenta, ah, me pasó esta situación y por eso es que me traumé y que ahora me pasa esto, no, no es necesario relacionarlo igualmente, ya vamos a ver eso en otro video, pero cuando yo no me doy cuenta y no necesito por qué saber, no tengo por qué saber el origen de lo que me está sucediendo concretamente, lo que tengo que hacer es despertar al inconsciente, abrir el inconsciente. Entonces, ¿qué se hace? Se rompe con las cosas que estamos haciendo en automático. Entonces, yo siempre de lunes a viernes me levanto a la misma hora, voy por la misma calle, entro a trabajar de la misma forma, con la misma actitud, hago siempre lo mismo, salgo del trabajo, hago lo mismo, llega el fin de semana, miro la misma serie, tengo toda la rutina armada, no hay una parte en que el cerebro se despierte, ¿sí? Entonces necesitamos que se despierte porque necesitamos que tenga una mirada más amplia de lo que nos está pasando y que las cosas empiecen a liberarse, ¿sí? Que lo que esté allí empiece a liberarse y que eso sea paulatino, sea llevadero y sea acorde a mi proceso, que no sea como un sácate, ataque de pánico.
sácate, no sé, me quiebro un brazo. Porque pasa así, cuando nosotros no nos queremos despertar o no hacemos nada por despertarnos, como estas pequeñas cositas que les decía de ir haciendo algo diferente, pero en lo cotidiano, eso lleva a que el proceso sea más llevadero, ¿sí? De despertar el inconsciente y de que las emociones se vayan transmutando y se vayan sanando. Pero si no lo hacemos, el universo, la vida, el inconsciente a través de todo eso, nos va a despertar de cualquier forma, porque nuestro fin en esta tierra, en este planeta, es evolucionar. Ese es el fin que todos tenemos en común. Entonces, cuando nosotros estamos en automático, haciendo por mucho tiempo lo mismo, pensando lo mismo, manteniendo, sosteniendo una personalidad por mucho tiempo, una actitud que ya no me sirve, una persona, un vínculo, un trabajo que ya no me sirve, ya no sirve a mi evolución, todo va a conspirar para que yo despierte. Entonces, para que yo lo haga consciente a esto y para que esto no sea trágico, no sea una torre, eh, lo que tengo que hacer es irme despertando de a poco. Mientras no despierte eso en mí, no despierte esa presencia con cosas diferentes, por ejemplo, esa es una de las maneras, voy a estar en el piloto automático y cuando me pasen estas cosas, lo que voy a tender a hacer es taparlas también. Entonces, así como tapé todas las emociones que me llevaron a tener ese ataque de pánico, también voy a tapar el ataque de pánico de diversas formas, ¿sí? Y eso queda en nosotros. No piensen que por tomar medicación, está perfecto que tomen medicación, todas las terapias alternativas son complementarias, no anulan la medicina tradicional para nada, está perfecto, pero en el mientras tanto ir haciendo consciente el por qué me pasó ese síntoma, por qué llegué a ese punto. Y haciendo los cambios que requieran mi vida, pidiendo ayuda, hablando del tema, ir trabajando de a poco las cositas que tengo que trabajar, pero no dejarlo ahí, no simplemente medicarme y quedarme así porque eso sigue en mí, eso va a estar en mí y va a volver a despertarse quizá de otra forma, con otro síntoma diferente, pero se me va a volver a mostrar de cualquier forma para que vuelva a mi camino de evolución.